Sí, buenas tardes. Buenas tardes, alcalde. Usted debe saber quién soy. Muchas personas me están buscando en este momento. Ya va, no entiendo. ¿Quién habla? Soy el enmascarado blanco, el nuevo dueño de esta ciudad. Pero no entiendo. ¿Cómo consigo este número? Eso no importa, eso no importa. Solo lo llamé para avisarle que no se entromete en mis planes con la Fuerza Especial Valencia, ya que si se llega a entrometer, puedo acabar con usted, su familia y sobre todo con su hija María Clara. No, por favor, ya va, escúcheme. Yo hago lo que usted quiera, pero por favor, deja a mi familia fuera de eso. Por favor. Así me gustas, que seas obediente. Pero, escúcheme. ¿Aló? ¿Aló? Susana, agente, aquí está el informe de la última operación que estábamos realizando esta semana. Allí está todo. Bueno, eso fue el informe. Permiso. Ya va, no te vayas, ven acá. Porque aquí dice que hay 2 patrullas, 2 armas. Es lo que utilizamos. Rifles. Es el material de apoyo que... ¿Estabas tú solo? Sí, no pude contar ¿Y con Beto? él. No, él no pudo ir. ¿Dónde estaba Beto? Beto no pudo ir conmigo. ¿Por qué? ¿Cuál es su excusa? Estaba con 2 pibas en su apartamento y no pudo venir. ¿Qué? No lo no pude puede ser. interrumpir. No puede ser. Aló, Beto. ¿Me puedes explicar por qué estás arriesgando de esa forma a tu grupo? Dejaste a tu compañero solo. ¿Cuál es tu excusa ahora? ¿Qué? Es una falta. Estás suspendido. Suspendido. Te puedes retirar. Tienes 3 reportes. Yo de verdad que no sé ya qué hacer contigo. Susana, no entiendes nada. ¿Tú no estás consciente de todo lo que arriesgaste por tus compañeros? Susana, me han lavado el cerebro. Martín me secuestró. No sé qué hacer contigo, de verdad. Ya, no sé, yo tampoco. Ya, Beto murió. Vete. No te quiero ver. Vete. Yo me voy, Susana, pero tú tranquila. Yo lo resuelvo, Susana. Tenemos que hablar, mira, eso no puede quedar así. Max, No Ben y entiendes yo que somos ya sus te mejores dije que te agentes. fueras. ¿Me lavaron el cerebro?
¿Ya ves? Retírate. ¿Qué onda? Retírate. Pero Pero- antes de que te retires, dime quién te ha puesto aquí. No tengo idea, Susana, de verdad que no sé, yo no me meto a tu oficina. Jamás. Aló, Dani. Hola, ¿cómo estás, amor? ¿Todo bien? Mira, escúchame. No, sí, estoy aquí en la casa. Bien, relajado. ¿Cómo estás tú? Ay, qué bonito. Sí, ya le di comida más aquí. Estás secuestrado, mamacuevo, vamos a esta mierda. Ya va. ¿Qué pasó? ¡Oye, Ya. que tenía tu madre! ¿Dónde estoy? Tranquilo, Eduardo, tranquilo, hubo una explosión. Tienes que descansar, tranquilo. Ya, pero ¿dónde estoy? Estás en la clínica, todo estará bien. En la de Guadalupe. Es cierto, tienes una llamada. Tranquilo, No puedo hablar. es urgente. Bueno, Eduardo, soy yo. ¿quién chingados es, No te escaparás, Eduardo. ¿De qué? Jamás te dejaré. ¿De quién, hijo? No te dejaré ir. No sobrevivirás. No sobrevivirás. Cálmate. ¡No por ti, hijo de perra! No sobrevivirás. ¡Cálmate, hijo de perra! Cálmate. Cálmate. ¡Déjame! Hola Mike, tenía tiempo queriéndote conocer. ¿Cómo estás, Mike? ¿Todo bien? Dígame, se mató tu hijo de puta de una vez, ¿verdad? No lo mates. Baja eso. Mike es nuestro amigo. Huevo, vale. Mike, necesito que nos hagamos un favorcito, unas cositas, por favor. Anda, Mike, por favor, hazlo por tu amigo, porfa. Tranquila, Mike. Esta mierda de una vez. Te falta mucho. Terminaste. Mike. Deja ese idiota ahí. Aló, Eduardo, te copio. Alerta roja, Machu, nos busca la policía. Fuimos víctimas de un engaño. Ahora somos criminales. ¿Qué? No puede ser. ¿Qué estás hablando? Necesito otro teléfono. Esta línea está rastreada. Está bien, voy. Eduardo, cuéntame. Machu, el lugar de encuentro es el código 940902. Dejen los teléfonos o los encontrarán. Tienes que darte prisa, por favor, Machu, apúrate. Ok, copiado, Eduardo. Vamos para allá. Todo salió como lo planeaba. Esto fue posible con su ayuda, alcalde. Ya no existe Fuerza Especial Valencia. Por cierto, ya puede dormir tranquilo. No le pasará nada a su familia.